¿Cómo encontraste a personas con tus mismos objetivos de crear contenido? Si te refieres al grupo de amigos con el que me llevo, pues son cosas que la vida simplemente te va presentando, ¿no? O sea, son cosas que... Y creo que pasa con muchas amistades, ¿no? Que eventualmente uno va depurando inconscientemente quizás a sus amistades porque ya no comparten los mismos intereses, y creo que es un proceso natural en la vida en donde uno pues acaba gravitando con aquellos con los que comparten mismos intereses y hobbies y una especie de propósito de vida, ¿no? Me pasó mucho con Farid, por ejemplo, que yo lo conocí cuando estaba en prepa, y desde ese entonces teníamos una intención de dedicarnos a algo bastante similar y tuvimos como esa apertura de poder cambiar nuestras interpretaciones de lo que queríamos hacer, y eso nos llevó a ser muy buenos amigos en su momento y hoy en día seguir siendo, porque pues teníamos como una visión bastante similar. Pero pues cuando conocí a Farid yo no me imaginaba que 15 años después íbamos a estar dedicándonos a algo muy similar y ser tan buenos amigos, ¿no? Es algo que creo que no se da conscientemente, sino que se da más de una manera fortuita y un poco inconsciente, pero también creo que se da gracias a un camino que uno mismo se traza, porque es muy fácil tomar decisiones cuando uno ya sabe hacia dónde quiere llegar, y no me refiero en un punto en específico, pero sí en un punto cuando menos un poco más general de decir, por ejemplo, yo no sabía que me iba a dedicar a un podcast o a tener un podcast, pero sí sabía que quería vivir de mis propios proyectos, y creo que Farid tenía una idea bastante similar de que él pues quizá no se imaginaba que se iba a dedicar a interpretar películas, pero sí sabía que también quería vivir de sus proyectos. Y los dos tuvimos varios proyectos hasta que eventualmente acabamos terminando en lo que hoy en día estamos. Y te digo, no fue algo que hicimos de manera consciente, sino que creo que fue algo de manera inconsciente, pero partiendo como de ese objetivo, aunque sea general, o cuando menos ese sentido de dirección que queríamos que tuviera nuestra vida. Y terminamos así. ¿Cómo organizas tus ideas para monólogos y proyectos creativos? Pues ya lo he compartido. Pongo mis ideas en Google Keep y las dejo que descansen ahí un buen rato. Y cuando ya tengo, por ejemplo, un formato en el que me gustaría expresar tal idea, le pongo etiquetas. Por ejemplo, cuando hacía los monólogos con Amazon Music, había ciertas ideas que se me ocurría que ya sabía que eran monólogos. Entonces anotaba esa idea y le ponía la etiqueta monólogo. Cuando hago los libros, anoto la idea y le pongo la etiqueta libro. Cuando son ideas incluso que me sirven a mí personalmente, le pongo la etiqueta self, que es la etiqueta que tengo para referirme a un consejo propio. Y así voy agrupando las ideas dependiendo del formato. También hay ideas que no tienen como un formato en específico y simplemente las acabo anotando y en algún punto acaban sirviendo de algo o no. Lo bueno de tener las ideas documentadas así es que, por ejemplo, si yo quiero buscar ideas que tengan que ver, por ejemplo, con el concepto de la muerte, puedo poner la palabra muerte y me van a aparecer todas las ideas que tengo que mencionan la palabra muerte, y eso creo que lo vuelve una herramienta bastante poderosa. ¿Qué opinas del final de The Sopranos? ¿Final abierto o algo ya teorizado? Bueno, para toda la gente que no ha visto Sopranos, no vean esta parte del video, los voy a spoilear, pero para mí el final de Sopranos es un final cerrado en el sentido de que es evidente y es claro que Tony Soprano muere en la última escena. Se podría interpretar como que no, pero una vez que ya vuelves a ver toda la última temporada y empiezas a darte cuenta de los recursos narrativos que utilizan a lo largo de la temporada para darte a entender el simbolismo que lleva el final, entiéndase ese cortón a negro, esa mención de qué pasaría cuando te mueres. Por ejemplo, hay una escena creo que es el primer capítulo de la última temporada, en donde Tony está en un barco con el esposo de su hermana y tienen precisamente ese tipo de conversación y dicen, pues yo creo que simplemente me voy a ir a negro y no me voy a dar cuenta, que eso acaba pasando también en el final. O también hay ciertos asesinatos, hay un asesinato por ejemplo en el que Seal está presente, en donde disparan y el sonido como que se corta, ¿no? Entonces creo que hay los suficientes recursos para darte a entender que al final de la serie Tony Soprano acaba muriendo. ¿Has sentido nervios o intimidación con algún invitado en creativo? Sí, definitivamente. Hay ciertos invitados que me ponen un poco más nervioso que otros. Ninguno hacia el punto en el que se vuelva algo que no pueda controlar. Sinceramente me ponen más nerviosos los contextos que los invitados. Me pone más nervioso grabar en un lugar que no sea mi estudio que el invitado per se. Como que esa parte técnica me pone un poco más nervioso porque
también gracias a la experiencia que he tenido con los más de 500 capítulos, confío en mi capacidad de tener una buena conversación con la persona que se me está sentando enfrente. Y aparte porque hice la tarea, o sea, esa confianza también radica en que hice la tarea, respeto la carrera del invitado y confío en mi capacidad de tener una buena conversación. Lo que me pone nervioso más que nada son los retos técnicos y eso me pasa mucho cuando grabo fuera del estudio. ¿Cuál ha sido el episodio más difícil de grabar y por qué? Pues a memoria reciente, y creo que ya lo he mencionado por aquí, pero probablemente el de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal sí fue un episodio en donde él es una persona físicamente muy intimidante. Él estaba creo que muy apresurado y también estábamos grabando en un contexto fuera de mi estudio, lo cual agregó un poco más a esa presión. Y en general es un capítulo que creo que fue difícil, pero también es uno de los que más me gusta. O sea, es uno de mis capítulos favoritos de todo el repertorio creativo por la manera en la que supe resolver ese episodio y también por la calidad de conversación que se acabó dando. O sea, fue una ventana directa a la mentalidad competitiva de Shaquille O'Neal. Y si tuviera que cambiar algo del episodio, no cambiaría absolutamente nada. Y precisamente por ser un episodio retador y por haber salido bien, es uno de mis episodios favoritos de Creativo. Si tuvieras que hablar de un solo tema el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No sé, probablemente un tema que tenga que ver con la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía, que es esta conversación que lleva miles de años pasando. Creo que una vida no me va a dar abasto o no va a tener la capacidad ni siquiera de romper la superficie. Entonces, probablemente un tema como la filosofía, por más genérico que suene, el propósito de la vida, que estamos haciendo aquí, como que estas grandes preguntas que aborda la filosofía, definitivamente sería con las que me quedaría. Cualquier otro tema creo que muy rápido uno se acabaría aburriendo. Digo, obviamente hay ciertas ciencias que de cierta manera abordan precisamente este tipo de cuestionamientos filosóficos, pero finalmente las raíces creo yo que acaban estando en esta filosofía y en estas grandes preguntas que motivan al ser humano y lo mantienen curioso, entonces me quedaría con esos temas. ¿Cómo lidias con la privacidad de datos en la era de la IA? Pues es un reto muy importante que creo que apenas nos estamos dando cuenta de ello. O sea, creo que la privacidad es algo que va a desaparecer por completo y no estoy muy a favor de ello, pero creo que es algo que ya no va a ser muy difícil meterle las manos. También, pues hoy en día teniendo estas herramientas y las ventajas que estas herramientas te ofrecen, es muy difícil resistirte a seguir viviendo una vida privada porque te quedas en un mundo en donde ya no tienes acceso a la tecnología más nueva del momento y tampoco tienes acceso a muchas maneras de comunicarte con otras personas. Y ahí es en donde está el verdadero reto que enfrentamos hoy en día, en que no solamente es una cuestión de resistencia, sino que si tú tomas la decisión de dejar el celular, dejar estas nuevas tecnologías, te acabas aislando de la sociedad. Entonces es un reto importante que creo que en un futuro vamos a estar abordando la cuestión de la privacidad, pero yo sí creo que desgraciadamente la privacidad va a ser algo que va a acabar desapareciendo completamente en los próximos años y es algo que sinceramente me da bastante miedo, porque si bien la privacidad va a desaparecer para todos, solamente pocas personas o pocas entidades van a tener acceso a la vida privada de todos y a la información que conlleva o a las conclusiones que conlleva tener acceso a la privacidad de todas las demás personas. Entonces vas a toparte pues con organismos tecnológicos que van a saber más de ti mismo que tú mismo. Y eso creo que es algo aterrador. Creo que ya estamos ahí, pero creo que el siguiente nivel va a ser todavía mucho más aterrador.